¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Conocer tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Yesenia Rodulfo y Hugo René Ortiz. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestra compañera en cabina, la contadora Yesenia Rodulfo. ¿Qué tal, Yedi? Bueno, pues estamos en viernes, que es normalmente una fecha de impuestos, ¿no? El día 17, pago de impuestos. Cabe recordar que como cayó en viernes, pues los contribuyentes tienen un par de días adicionales porque la fecha límite, por decirlo así, se brinca para el lunes. Entonces, el día de hoy pueden estar tranquilos, pueden disfrutar el fin de semana después de quincena. Entonces, aprovechen por ahí, ¿no? Claro, pero pues como quiera no deja de ser pues un pendiente y más vale tenerlo a tiempo. Sí, ¿no? Y que ya sabemos que de repente la página de la autoridad pues no funciona como quisiéramos y de repente pues se satura, suceden ciertas cosas que no están en control de los contribuyentes y son los que al final del día pues ocasionan dolores de cabeza. Claro, pues digo, y eso siempre pasa, o sea, en todos lados, o puede ser que ya terminaste el trámite, como nos ha sucedido en ocasiones. Digo, casualmente así tuve un caso esta semana, ya habíamos cargado todo, ya está el sistema y una actualización de Java hizo que se saliera y era volver a cargar todo, o sea, no se quedó registrada la información que habíamos precargado. Oh. Bueno, pues le recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, pues quizás pudiera parecer común, pero en los últimos años está tomando bastante trascendencia, ¿no? Y nos referimos al tema de la factura, ¿no? El tema de la factura que, pues conforme ha pasado el tiempo, y pues, entre comillas le han cambiado el nombre, porque ahora es el comprobante fiscal y el comprobante fiscal digital, y luego el comprobante fiscal digital por internet, ¿no? El famoso CFDI. Pero pues como quiera no deja de ser para lo que nosotros comúnmente y desde hace años atrás conocemos como una factura, que era lo que pues nos avalaba el haber realizado ese pago, por así decirlo, por ese servicio, por ese producto, por lo que haya sido. Sí, que esto, como tú se conoce como factura en el ámbito fiscal. La disposición hace referencia a un comprobante fiscal y que pues poco a poco en estos últimos años con todo este tema tecnológico, bueno, pues ya es común que si tú mencionas el CFDI, bueno, pues ya la gente sabe de qué estás hablando y no te ve como algo raro, así como que tú quién eres, de qué me estás hablando, ¿no? Claro, y yo creo que todo esto como que les ha tocado más o menos a los de nuestra generación, por así decirlo. Digo, si tú ves ahorita algún estudiante, pues ellos ya están súper familiarizados con todo esto, con una contabilidad electrónica, con un CFDI, o sea, con esta terminología. Y en cambio para nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de estudiar o simplemente recordamos que hicimos nuestra primer factura, pues era en papel. O sea, estaba en papel, posiblemente hecha a mano y esa era válida. Así es, sí, el propósito del programa el día de hoy pues es hablar un poco de cómo ha evolucionado el tema de la factura, cuál es la situación actual y cómo la autoridad está utilizando la cuestión de la factura, pues no solo para temas de fiscalización, sino para ordenar y, como decíamos fuera del aire, el tema de la transparencia de la operación, ¿no? Porque simplemente lo que comentabas ahorita, cuando la factura era en papel se podían hacer ciertas cosas que a lo mejor por práctica común, práctica comercial se hacían y digamos que no pasaba nada, ¿no? Y ahorita el tema tecnológico ya te bloquea a ciertas cosas, ¿no? Como lo que platicábamos de la fecha, ¿no? Claro, el que no pudiéramos digo, antiguamente pues podíamos decir, podemos hacer una al 31 de diciembre de tal año y no importaba si estuvieras en enero o febrero y probablemente no había manera de comprobar que realmente no se realizó en esa fecha. Y en cambio ahorita no se puede hacer, si no se hizo en diciembre y estás en enero, pues va a salir con fecha de enero, o sea, no hay forma de que nosotros podamos alterar, sobre todo porque ya está digitalizado. Sí, porque simplemente va a ser por cuestión de descontrol, ¿no? La empresa no tenía control y a la hora que revisa sus inventarios y resulta que me faltan estas mercancías, fíjate que sí se vendieron y la factura, no, pues no se hizo la factura, no, pues órale, apúrate a ver, regrésate y si hay facturas disponibles, bueno, pues hacer la factura, no era una práctica común para poder corregir lo que
lo que no se hizo en el pasado, ¿no? Y ahorita, como lo mencionas, el tema electrónico, pues si sucede esa situación, pues lástima, Margarito, ¿no? Ya ese tema de que te regresas y lo emites con la fecha, pues ya no se da, ¿no? Y cuando empezamos con todo este tema, las personas que no están familiarizadas, se les explicaba esta situación y como que se veían muy escépticas. Oye, pero si el mes pasado lo hiciste, si hace 15 días lo hiciste, ¿por qué ya no? Bueno, porque cambiaron las reglas, ¿no? Y ahora el sistema es el que no lo permite, ¿no? No es la persona, no es la persona de ventas, etcétera, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma costó un poco. Claro, y sobre todo cuando eran empresas muy, muy antiguas o simplemente pues las personas que estaban encargadas o los directivos pues eran ya personas mayores, como decían, oye, pues yo lo he venido haciendo así, así había funcionado y ahorita me sales con esta tecnología, este cambio, lo electrónico, pues también para ellos ha sido como que el difícil adaptarse. ¿Por qué? Porque dicen, oye, yo por 30 años he estado en esta compañía y se ha venido haciendo así y hemos tenido todo en regla y nunca nos había sucedido nada así, digo, y yo no es que esté cuestionando eso, sino la autoridad ahorita como que están implementando ciertas cosas, ciertos filtros, pues para lo que bien decíamos, como para que se vuelva más transparente, pues todo este proceso. Sí, si analizamos cómo ha evolucionado esta simple cuestión de la facturación, pues yo considero que es uno de los pilares esenciales de la fiscalización, porque pues al momento que suceden las cosas, al momento en que la autoridad sabe qué se hizo, con quién se hizo, cómo se hizo, qué sucedió, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un cambio bastante importante y que muchas personas todavía no les cae el 20 de esta trascendencia, ¿no? Del por qué, aunque tú seas un comerciante, un ama de casa y demás, y vas a pedir una factura, bueno, tienes que estar consciente de qué información vas a dar, cómo la vas a proporcionar y que una vez que la plasmen en la factura, pues sea la información correcta. Claro, y también hoy en día es como para hacerle ver al contribuyente que todos tenemos derecho a pedir una factura, porque antiguamente tampoco teníamos esa cultura, o sea, pagábamos por el servicio y hasta ahí, y era como que, sí, ¿sabes qué? Y lo quiero facturado. No, es que no se puede sacar factura, o te ponían algún pretexto, o después te la envío, o venga en una semana, o no está la persona que le emite. Entonces, como que lo íbamos dejando y lo íbamos dejando. Pero ahorita, o sea, tú tienes el derecho y en ese momento ellos tienen como que, por así decirlo, la obligación de dártela. Así es, y por ejemplo, uno de los temas que ha evolucionado es que la autoridad se ha dado cuenta que pues la información de la factura como tal en ocasiones es insuficiente y por eso salieron los famosos complementos, que por ejemplo uno de los complementos es relacionado con las líneas aéreas, ¿no? Que cuando tú vas a viajar, bueno, pues informan a la autoridad que cómo pagaste el viaje, a dónde vas, cuál es tu destino, cuando regresas, o sea, una serie de información que tú parece, o sea, en principio te extrañaría del porqué de la información, ¿no? Pero bueno, pues todo esto es algo que ya está en la disposición y que como tal se está haciendo y a lo mejor para nosotros es algo transparente que no nos damos cuenta, ¿no? Claro, y pudieras decir, oye, ¿y por qué me piden tanta información? ¿O por qué la autoridad se tiene que enterar a dónde fui, con quién fui, qué destino, qué días, qué fechas? Pero al final también es darte cuenta que todo eso es como que cruzar la información, porque cuando tú presentes una declaración, pues también ahí viene esa información de, tú dijiste un boleto de avión, tal fecha, metiste otros gastos relacionados a lo mismo, entonces al final es como para entrelazar esa información y no solamente porque quieran estar indagando o estando ahí, como vulgarmente diríamos, pues de chismosos, pero prácticamente es eso, o sea, para que todo se vuelva más transparente. Y también otro de los complementos que está por ahí es el tema de que aplica para las agencias de automóviles cuando tú compras un automóvil y que dejas un carro cambio. A lo mejor tú vas a cambiar tu automóvil, dejas el que estás utilizando actualmente, te lo toman a cuenta y pagas la diferencia. Pero pues en esa transacción, digamos que ahí hay dos enajenaciones, porque tú le vendiste tu carro a la agencia te vendió otro carro y pagaste la diferencia. Entonces, en esa primera operación donde tú vendiste el carro, pues ya tuviste un ingreso. Y de acuerdo a la disposición fiscal, pues hay que ver si ese ingreso es sujeto o no es sujeto de impuesto, ¿no? Dependiendo del monto, etcétera, ¿no? Entonces,
pues anteriormente esa situación no se podía detectar, no había forma de cómo se viera si en qué monto lo vendiste, etcétera, y ahora las agencias tienen la obligación de pues informar a la autoridad quién es la persona a la que le compraron el automóvil, y que si no está inscrita en el RFC, si no tiene un RFC, bueno, pues prácticamente lo tienen que inscribir para efectos de que expida ese comprobante y la autoridad se dé cuenta quién fue la persona que vendió el automóvil. Claro, y digo, y si te das cuenta y lo unimos como bien dijimos, antiguamente en una factura, hace que 5 años, 10 años, ni siquiera venía eso. O sea, es ver todo lo que ha evolucionado, ni siquiera venía, o sea, era tan sencillo que tú decías, oye, pues la información que me da, que me proporciona es mínima, y ahorita ve toda la información que nos puede proporcionar, pues un CFDI ahorita. Y si nos vamos un poco más reciente, bueno, pues salió el tema del CFDI con ciertos requisitos, y ciertos requisitos, pues hablamos ahí de la forma de pago, que si fue en efectivo, que si fue con transferencia, que si fue con cheque, una serie de formas de pago, ¿no? También por ahí en un tiempo estuvo vigente la cuestión de los dígitos de la cuenta bancaria, ¿no? Decía, si pagué con cheque, bueno, pues a ver, ¿cuáles son los 4 dígitos de tu cuenta para efectos de que se pueda rastrear la operación, ¿no? Y que cuando empezó todo esto, pues era muy escéptico el contribuyente de poder primero acceder a todo eso, y que operativamente pues fue un cambio radical de cómo operaban los contribuyentes. Claro, y luego al principio como que estaba la confusión entre la forma de pago y el método de pago, porque el método pues era el cheque, el efectivo, la transferencia, pero la forma, y te quedabas forma, pues sí, si fue en parcialidades, si fue en una sola exhibición, o sea, al final como que ese tipo de conceptos como que confundían al contribuyente al principio. Y esto pues era para validar, para hacer esos cruces que, por ejemplo, cuando son gastos mayores a 2,000 pesos se deben de pagar con cheque, con transferencia, etcétera. Entonces, si tú fuiste, no sé, y compraste papelería y resulta que la factura fue o el total de los gastos fueron por 3,000 pesos, y la factura aparece que el pago fue en efectivo, pues la autoridad va a decir, oye, espérame, no cumples con el requisito y no lo puedes deducir. Claro, y que era lo que en su momento y en programas pasados comentábamos, que decías, oye, es que porque ahorita no me hicieron deducible los honorarios médicos. Ah, es que casualmente los honorarios médicos, pues sabes que requieren ser mediante o transferencia o cheque o tarjeta. Entonces es como que, pero yo lo pagué en efectivo. Pues sí, simplemente por eso, y esa restricción ya estaba, o sea, por así decirlo, la regla ya estaba establecida. Entonces como que el contribuyente al final de cuentas se sigue haciendo bolas de que, ¿será que puedo pagar con esto? ¿No puedo pagar con esto? Oye, si el médico no me acepta más que efectivo, pues es todo ese tipo de situaciones. Y a veces era que, pues sí pagaste con cheque, pagaste con transferencia, pero resulta que la persona que te expidió el comprobante no tuvo la precaución de verificar o de hacer el cambio en el comprobante, y pues tú pagaste con tarjeta, por ejemplo, y en el comprobante dice que fue efectivo. Entonces, toda esa cuestión, al final del día, pues para la autoridad es un foquito rojo, porque pues ya no le coincide, ¿no? Entonces, por eso... O le ponían el no aplica. Sí, ese no aplica, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque pues ahora dio un cambio radical el uso del no aplica, ¿no? Porque antes por ahí estaba la disposición que cuando no se supiera o cuando el contribuyente lo consideraba, pues podía usar no aplica y sin problemas, ¿no? Entonces era algo muy cómodo, ¿no? Claro, y como que no estaba ni tan cuestionable, o sea, la mayoría por comodidad era, no importa el método en el que me pagaste, y le pongo no aplica. Y si te dabas cuenta, o sea, casualmente ese negocio a todos les ponía no aplica. Sin embargo, ahorita pues ya no puede suceder eso. Pero también, o sea, es como que dicen, toda regla tiene su excepción. O sea, no porque ya digan no se puede, pero hay ciertos casos en los que sí aplicaría. Y uno de ellos pues sería pues prácticamente, como lo comentábamos fuera del aire, cuando te están expidiendo una factura antes y tú no sabes, o sea, de que cómo te la van a pagar. Entonces ahí pues tú no puedes ponerle de que va a ser por transferencia, porque no tienes como que la seguridad que realmente te vayan
a pagar desde esa cuenta que ellos te están diciendo, o mediante transferencia, capaz y envían a alguien y hacen un depósito bancario, entonces al final no sabes. Sí, digamos, aquí tiene que ver la naturaleza del negocio o digamos la naturaleza de la operación, ¿no? Porque por ejemplo, vamos a suponer el caso de los médicos, ¿no? Normalmente tú vas al médico, tienes la consulta, luego te cobran y en el momento en el que te cobran, pues tú pagas y en ese momento solicitas la factura. Entonces, si digamos algún médico o algún doctor nos está escuchando y resulta que el 100% de las ocasiones es esa que acabamos de comentar, bueno, pues en ese caso, al momento que expide la factura, pues sí sabe el método de pago, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre tienen la obligación de especificar la forma de pago, si fue en efectivo, si fue transferencia o si fue cheque. Pero el otro que tú comentas, a lo mejor, digamos, yo voy compro papelería, pero esta compra la hago, digamos, por internet, hago un correo, una llamada, etcétera, ¿no? Entonces, hago la solicitud de la mercancía y resulta que me envían la mercancía, con la mercancía viene la factura y ahí obviamente pues no saben cómo les voy a pagar, ¿no? Entonces, en esa situación el método de pago sí puede ser NA, o sea que no está identificado. Porque puede ser que yo les pague en efectivo, con transferencia, con cheque, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver, porque puede haber situaciones donde aplica la primera que acabo de comentar, otra donde aplica la segunda y otra donde va a ser una mezcla, ¿no? Claro, y sobre todo pues como bien lo comentabas, dices, oye, ya recibiste el servicio y simplemente en ese momento estás pagando, y en cambio en el otro es, oye, pues, o cuando compras algo por internet, como bien lo comentaste, pues al final les dices, no voy a pagar hasta que yo realmente no corrobore que sea lo que yo solicité. Sí. Y también en esa parte, cuando tú recibes primero la factura, pues ahorita es como que requieres también corroborar todos los datos, porque probablemente siempre nos fijamos en el monto, digo, porque hasta yo lo he hecho y hablo por mí de solo veo el monto, pero ya cuando una vez me sucedió que, oye, el RFC está mal, pusieron una O, digo un 0 en lugar de O, tú dices, pues si lo ves rápido pareciera que está correcto, pero en realidad es un dígito diferente que eso hace que después pueda tener alguna repercusión. Así es. Sí, y mira, si te parece, vamos a mencionar los casos en donde digamos que el método de pago o no podemos utilizar el no aplica. Y uno de esos casos es cuando es un pago a través de dinero móvil, que es, digamos, cuando implica un servicio que se retira el dinero de un cajero automático, donde operan a través de ciertas instituciones que componen el sistema financiero, ¿no? Cuando se está pagando a través del cajero, bueno, pues en ese caso ahí no se le puede poner que fue pago en efectivo. Otro de los casos tiene que ver cuando se prohíbe el uso del efectivo. Y esta prohibición está relacionada o está ligada al tema de la ley de prevención de lavado de dinero, que es el tema de la semana anterior. Así es. Pues digo, cuando son cosas así como cuando vendes o enajenas, pues propiedades como relojes, joyería, bienes inmuebles, o cuando tiene que ver como con sorteos, con algún boleto ahí de lotería. Sí, o también cuando se trata de un servicio de blindaje de algún vehículo, todo ese tipo de situaciones donde la autoridad como tal requiere conocer las partes que intervienen en esa operación. Bueno, en ese caso pues no se le puede poner el no aplica, no identificado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de operaciones estamos llevando a cabo. Y en cuanto a los métodos, digamos, que hay que señalar, si te parece, vamos así a comentarlos. Tenemos primeramente, por ejemplo, lo que es el efectivo, tenemos cheque, tenemos transferencia. Tenemos tarjetas de crédito, monederos electrónicos, dinero electrónico. También vales de despensa, bienes, servicios. O sea, es una gama amplia de conceptos, y por ejemplo hay uno que dice otros, y a lo mejor después de esta lista que acabamos de mencionar hay quien diría otros, y por qué otros, ¿no? Pero ¿cuál pudiera ser el caso? Bueno, quizás seguramente la mayoría de nuestros radioescuchas tienen una cuenta de cheques, y en la cuenta de cheques, pues ¿qué es lo que cobra el banco siempre? Comisiones. ¿Y cómo pagamos esas comisiones? Claro. O sea, no se las pagamos con un cheque,
no fue con transferencia, no fue con tarjeta de crédito, simplemente pues el banco un día entró a tu cuenta y ahora sí que te quitó literalmente el dinero, ¿no? Entonces esa pudiera ser una situación de un pago de otros, ¿no? O también otra situación, ¿cuál puede ser? Aquellos que por tema de comodidad y demás prefieren domiciliar sus servicios, ¿no? Entonces, oye, el pago de la luz, ¿cómo se hace? Bueno, pues me lo descuentan directamente de la cuenta, pero pues no es un pago de cheque, ni es con efectivo, entonces... Ni es transferencia, Así es. porque al final es algo que está domiciliado. Pero, por ejemplo, en este caso, pues le corresponde a la institución, en este caso al banco, en el caso de las comisiones, o en el caso de, por ejemplo, CFE, Telmex, ese tipo de compañías, bueno, pues que el método de pago lo tendrán que cambiar. Claro, y luego pues también ahorita compartirles que esto pues estaba pronosticado para que entrara pues toda en vigor el 5 de junio y dijeron que fíjate que siempre no y que hasta el 15 de julio, pero al final es como que ¿para qué dan una prórroga siempre? Pues prácticamente para que todos puedan adecuar sus sistemas, para que el contribuyente pues pueda cumplir. Digo, la finalidad es eso, como que el contribuyente se dé cuenta del beneficio que va a recibir el adecuando todo esto de su sistema, pues para que haya una mayor transparencia, como lo hemos venido comentando. Y que pues en muchas ocasiones, o sea, sabemos que es un dolor de cabeza porque pues aquí estamos involucrando a la gente de sistemas, estamos involucrando a la gente operativa, estamos involucrando a la gente administrativa, o sea, todos están involucrados porque pues es un cambio que parece insignificante, pero sí trae muchas repercusiones. Entonces, por eso es acercarse con la gente de sistemas para ver, porque aquí están involucrados también los PAC, o sea, que el PAC esté preparado para esto, que el sistema pueda seleccionar todos estos métodos que acabamos de comentar para efectos de poder cumplir con esta obligación. Claro, y cumplir la obligación como ellos lo manejan, porque antes era como que tú podías escribirle, y de hecho, o sea, me imagino que es por eso que pusieron ese filtro, porque cuántas veces, o sea, podías poner y cheques, otros CH, otros check, trans, que al final, pues si tú los ves dices, oye, es el mismo método de pago, pero pues cada quien le dio como que una nomenclatura diferente, por así decirlo, y como que para el SAT era más difícil revisarlo, y por eso ahorita pusieron de que, ¿sabes qué? Mejor con un código. Sí, o sea, tienen una clave que está asociada a cada uno de los conceptos. Y bueno, Jedi, también nada más aprovechar y comentar que otro de los temas relacionados con el CFDI y algo que ya habíamos comentado en programas anteriores era el complemento en temas de comercio exterior, que este complemento decíamos que por ahí tiene que ir la fracción arancelaria, tienen que ir ciertos datos que los contribuyentes tienen porque se los entregan al agente aduanal y que ahora los iban a empezar a pedir en la factura, que esto ya también faltaban pocos días para que entrara en vigor, dieron plazo y demás, y ahora resulta que se dieron cuenta que es más complicado de lo que parece y ya postergaron todo esto para 2017. Claro, porque ahí, o sea, involucraban no solamente pues lo de sistemas, contabilidad, involucraba a otros departamentos, porque también se supone que este complemento lo querían implementar pues para que le sirviera como bien lo comentaste, o sea, el comprobante de la operación para efectos de comercio exterior, porque pues digamos que toda esa información en el pedimento a lo mejor por ahí estaba, ¿no? Y la autora dice, no, yo quiero saber desde el momento que se expide la factura, qué información va a contener en el pedimento, ¿no? Entonces, por ahí en temas tecnológicos hay una serie de validaciones y hay una serie de cosas que pues no ha estado funcionando, han estado batallando mucho, y por eso es que la asociación bueno, no es la asociación, sino la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales es la que difundió un comunicado donde señaló que ha estado en contacto con la autoridad para efectos de pues solucionar estos problemas y a la vez postergarlo esto un poco para que lo puedan afianzar y poner en marcha de una forma correcta. Claro, digo, porque al final la información que ahí se va a arrojar, o sea, lo que va a servir, pues va a ser de utilidad para todos, entonces ellos quieren implementarlo pues de una buena manera. Y bueno, no les sorprenda que en el futuro este tema de la factura electrónica del CFDI siga evolucionando, ¿no? Nos queda claro que con toda esta evolución, pues la autoridad busca conocer las operaciones y ir depurando todo desde el inicio. Es decir, que si
se introduce información de calidad a la hora que se elabora la factura, bueno, pues los procesos de fiscalización, de identificar las operaciones van a ser mucho más sencillos. Y a lo mejor quien nos esté escuchando dice, pues sí, qué padre para la autoridad, cada vez nos tiene más fiscalizados, sabe qué estamos haciendo, pero aquí yo diría, bueno, si la autoridad lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no aprovechar esta información, como tú lo comentas, para explotarle y poderla utilizar y mejorar mi toma de decisiones, mi tema administrativo, mi tema operativo? Claro, y como bien lo comentas, o sea, al final ahorita esta información, o sea, el que yo pueda ver un CFDI así, digo, oye, para mí es más fácil que todo está concentrado en una hoja, en 2 hojas o la cantidad de hojas que sean, pero ya no tengo que ir a revisar otra información, ahí ya viene, o sea, toda la información que pudiera yo requerir en ese momento. ¿Por qué? Porque antiguamente era así de, bueno, ya pagaste esta factura, bueno, pero fíjate con qué la pagamos, a ver, checa en el estado de cuentas si fue con eso o lo pagamos. ¿Por qué? Porque realmente ahí no venía qué método de pago. Digo, y tal vez, o sea, mucho sea el dolor de cabeza, pero más que nada yo he visto para las personas mayores, como que son las que les cuesta un poco más adaptarse al cambio. Así es, y bueno, pues ahora sí que solo es un alto en el camino para tomar aire, porque yo creo que las cosas empiezan, y el próximo año seguramente estaremos hablando de cosas que ahorita ni siquiera nos imaginamos en cuanto al uso y a la información que va a contener la factura electrónica. Claro, y que le van a seguir aumentando cosas. Digo, esto es como que solamente el principio, pero veámoslo que es algo que va a ser de beneficio para todos. Así es, y bueno, pues con esto despedimos el programa del día de hoy. Les recuerdo el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Nos despedimos. La contadora Yesenia Rodulfo. Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.